Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer a todos los directivos de Maizar por haberme invitado. Somos amigos, así que no tiene tampoco demasiado mérito lo mío. Quería agradecer especialmente también a Ricardo Bindi, que siempre me enrola en todas estas obligaciones, que mi mujer lo quiere tanto ya. Sí, porque no es solo esta, ¿no? Otras tantas también. Bueno, tengo 25 minutos para dar el siguiente panorama. La idea es entrar por la positiva, ¿no? Siempre creen que soy agorero, lamentablemente las conclusiones, muchas de las que he sacado de temas fiscales se vienen cumpliendo, desgraciadamente. Por eso conseguí justo un libro que se llama Los 10 mandamientos del optimista. Estoy tratando de aplicarlo, pero bueno, no resulta sencillo. Por el otro lado, tengo aquí el recorte de un diario comercial donde dice récord histórico. El Estado absorbe más del 90% de la renta agrícola. Esto no lo digo yo, lo dice FADA en sus análisis profundos. El maíz podría aportar divisas por $2.000 millones más. Y después tengo acá un folleto medio extraño, porque no lo conocen en general los que diseñan estas cuestiones tributarias, que se llama Los principios constitucionales en materia tributaria. No se cumple absolutamente ni uno en el día de hoy. Vamos a comenzar con algunas diapositivas. Esto va para el otro lado, a ver. Vamos a hablar un poquito de presión fiscal, los primeros minutos, planificación, dando algunas ideas para temperar el costo fiscal y las propuestas. La presión fiscal, sabemos que es elevada, lo acabamos de decir, pero no es solo porcentualmente respecto al Producto Bruto Interno, sino con gran cantidad de impuestos distorsivos. Advierto, los primeros minutos no son aptos para cardíacos. ¿Sí? Después vamos a temperar un poco la cuestión. Lo mismo, ¿no? ¿Hola? ¿Se oye bien también? Sí. Bueno, acá tenemos un primer panorama donde a esta persona le cuesta conciliar el sueño, obviamente por los impuestos, la carga administrativa está llegando a niveles insoportables, la mochila está cada vez más pesada y esta persona que ven aquí no es ni más ni menos que mi hermana cuando le dije el saldo a pagar de ganancias. ¿Sí? Estos son mis sobrinos que ya me odian por el saldo que le dije a la mamá, ¿no? Con lo cual el panorama es complejo, lo conocen, es el amigo Mike Tyson. Los productores agropecuarios actualmente se sienten que están peleando contra él, pero atados de pies y manos. Y esto es francamente preocupante. Esto que ven a la derecha son las 10 plagas de Egipto, ¿sí?, que les están cayendo sobre los productores en estos momentos y desde hace tiempo. No se puede negar la inflación, se niega, lo que se niega no se puede resolver, obviamente, y esto es un gran problema, y especialmente en el tema fiscal es un gran problema por el nivel de distorsiones que esto generó y está generando y generará si no se resuelve prontamente. Acá tenemos algunos conceptos generales que quiero marcar. ¿Qué es lo que se está agravando si sucede esto? El ajuste por inflación está suspendido. Esto es algo que hay que marcarlo especialmente porque no es algo menor. Se está gravando ganancias por tenencia de bienes sin transacciones y encima no se corrige este resultado por la inflación del período. Esto es absolutamente gravísimo y potencia la tasa efectiva del impuesto a las ganancias. Los quebrantos, actividad agropecuaria cíclica, no se están actualizando, se mantienen a valor nominal y obviamente pierden automáticamente su valor a medida que pasa el tiempo. Los saldos a favor, que cada vez son más en los diversos impuestos, ganancias y IVA especialmente, pero en impuestos a los ingresos brutos también, quedan a su valor nominal también sin actualizar y esto es gravísimo. Y recién hablamos de la ganancia por tenencia. La ganancia por tenencia no es ni más ni menos que el incremento del valor específico del bien entre un periodo y otro. Es decir, si yo tengo la misma cantidad de granos en stock al inicio que al final, obviamente se produce, esperemos, un incremento del precio
de mercado de estos bienes, ese incremento de precio está medido como una ganancia y no es, mucho menos, primero porque no corresponde a una transacción realizada y segundo por la inflación acontecida ante la suspensión. ¿Qué impuestos afectan al agro? En esta pirámide tenemos los impuestos nacionales, los derechos de exportación, mal y terriblemente llamadas retenciones, sin un motivo que yo comprenda. Y esto no es menor, son un impuesto a la producción y creo que tenemos que acostumbrarnos a llamar las cosas por su nombre porque la comunidad cree que el agro solo paga retenciones y esto es sumamente grave. Por el otro lado, el impuesto a las ganancias, como dijimos recién, es distorsivo actualmente con una tasa del 35% que se potencia al 41,5% para aquellos que distribuyan la utilidad como dividendo desde el mes de septiembre del año 2013 y por otro lado también este impuesto se ve incrementado por muchas limitaciones que hay en las deducciones y la falta de actualización, entre otras, de las amortizaciones de los bienes de uso, de las maquinarias del agro, especialmente me refiero. El impuesto a la ganancia mínima presunta solo existe en la Argentina, un impuesto absolutamente kafkiano que es una imposibilidad al control del fisco o un reconocimiento a esa imposibilidad. Y esto francamente preocupa. Los efectos del IVA, ustedes los conocen y los sufren. Estas retenciones de IVA que se producen aún estando dentro del registro fiscal de operadores de granos y que le quita capital de trabajo a los productores y que no hay una devolución efectiva, concreta, rápida, como corresponde que sea, porque no le pertenece al fisco estos fondos. Después vamos a hablar de las propuestas. El impuesto patrimonial, el impuesto a los bienes personales, con muchísimos problemas, con una tasa potenciada al 1,25% desde el año 2007, hace estragos y la falta de seguridad jurídica en el tema de la tierra rural es francamente preocupante. El impuesto al débito y crédito, el agro mueve mucha cantidad de dinero y esto se acrecienta día a día este tributo, a pesar de que hay una parte pequeña de pago a cuenta. Este año pasado y este año se han incrementado muchísimo los costos previsionales a través de presunciones en diversas actividades del agro sobre la cantidad de personal que debo tener en función de la actividad que desarrollo. El impuesto inmobiliario, sabemos los incrementos que se produjeron en las principales provincias y lo que es el multipropietario que tiene tachas de inconstitucionalidad. El sellado de los contratos, a pesar de que algunos plantean la carta oferta, tiene su problema de falta de seguridad jurídica en muchos contratos y esto también preocupa para evitar este impuesto que es un impuesto a la seguridad jurídica. El impuesto a los ingresos brutos con incremento constante de alícuotas y con problemas entre las jurisdicciones que se los trasladan al contribuyente. El impuesto a la herencia, algunos creen que es un proyecto. Lamento decirles que desde el 2011 está vigente con ley, reglamento e informes de ARBA y de la provincia de Entre Ríos. De las 24 provincias, solo tenemos el impuesto a la herencia en 2 provincias. ¿Qué va a pasar con esto? Nadie lo sabe. Se podrá derogar, se podrá diseminar entre las distintas jurisdicciones. Es una gran preocupación de gran cantidad de familias, sobre todo de producción agropecuaria, del agro, que están tratando de distribuir sus bienes. Las tasas generalmente son impuestos, le denominan tasas, pero no tienen una contraprestación correspondiente. ¿Cuánto le queda al productor? Ojalá el 20%. Entre el 5 y el 20% del total de la renta, diría que en la mayoría de los granos hoy es quebranto, en especial en el maíz y en especial en el trigo. Se salva el girasol, de vez en cuando, depende en qué zona y con qué rendimiento, y se salva la soja medianamente. Expertos como Gustavo López después nos aclarará si esto es cierto o no y depende de las zonas. Las amortizaciones de bienes de uso, lo que comentábamos recién, que es la registración del desgaste que se produce de la maquinaria que nosotros adquirimos, tiene una falta de actualización, como decía, y no hay ningún tipo de incentivo para mejorar la tecnología, y esto es preocupante. Los quebrantos hemos hablado, la venta de inmuebles rurales sin palabras. Hoy la venta de inmueble rural adquirido antes del año 2000, ¿sí? Adquirido antes del año 2000, en dólares, con quebranto en dólares,
compré en 1 millón, vendo en $800.000 por el motivo que sea, se inundó, tengo $200.000 de quebranto, pérdida, y tengo que pagar un impuesto de 1.950.000 pesos. Este cálculo lo he realizado y es justamente porque el costo queda a valor nominal en pesos, entonces comparado con el precio de venta, desde aquel año, han pasado más de 15 años, la falta de actualización produce esta distorsión realmente preocupante que lleva a quien venda un inmueble rural a buscar alguna alternativa que no siempre son las más convenientes y no siempre son las más seguras. Y aparte ahora se ha quedado grabada la venta de acciones de las sociedades que no cotizan, entonces no se puede resolver a través de la venta de acciones, o por lo menos no se puede resolver en forma total. Los saldos a favor es una preocupación porque hay un pago en exceso. Efectos distorsivos de los impuestos, son muchos. No se mide la capacidad de contribuir real. Lo hemos dicho recién. No hay equidad entre los contribuyentes. Los impuestos son regresivos en lugar de progresivos y en el agro hoy considero que hay una confiscatoriedad global, muchas veces difícil de probar, y hay gran cantidad de costos administrativos. Hay un comportamiento discrecional del fisco, que no es lo mismo que arbitrario, por lo menos es discrecional, y no hay normas que incentiven el desarrollo. No todo lo que es parece, ¿no? Vamos a la planificación, creo que tema de interés. Hasta ahora fueron todas pálidas, ¿no? Bueno, vamos a tratar de poner alguna situación, algún marco a esto. Cuando yo hago una planificación, estoy haciendo una economía de opción. No estoy simulando, no estoy vulnerando la ley, no estoy haciendo un abuso de derecho. Y si no existe dolo, entonces esto no entra en la ley penal tributaria y estoy en condiciones de hacer una planificación que puede pasar que al fisco no le guste y tendré que defenderla. El contribuyente tiene que aprender a ejercer sus derechos y lamentablemente saber que en impuestos tiene riesgos, pero los riesgos también los tiene en el RINDE, en el clima, en los precios, y sin embargo le cuesta mucho más, por supuesto, asumir los riesgos fiscales. Lo que creo que tiene que estar en conocimiento mínimo el productor de qué le están cobrando y qué alternativas tiene para poder saber qué riesgos tiene y poder tomar él los riesgos y no que se lo tome el profesional contador público por él, ¿sí? Estas situaciones, entonces, mientras no sean manifiestamente inadecuadas y los actos y relaciones sean los que efectivamente económicamente persigan los contribuyentes, no hay inconveniente de hacer una planificación. Los objetivos de una planificación están obviamente en reducir los costos impositivos. Parece mentira, pero a veces hay que evitar impuestos que son innecesarios y que depende cómo se programe o cómo se planifique, no se logra este objetivo. Hay que elegir la estructura societaria más conveniente y hay que conocer los costos impositivos de los negocios alternativos, ¿sí? Y hay que usufructuar los beneficios fiscales. Hay una serie de beneficios fiscales que están en la ley y que muchas veces uno se olvida de contemplarlos, ¿sí? Vamos. Algunos puntos de planificación fiscal a tener en cuenta. El tipo societario. No es lo mismo trabajar en una sociedad de hecho que una SRL, que una sociedad anónima, y ahora viene el nuevo Código Civil con la sociedad unipersonal. No es lo mismo estas alternativas. Cada alternativa tiene sus efectos. Por ejemplo, por poner un caso, el caso de la sociedad de hecho parece muy linda, pero como el sujeto es distinto en el impuesto a las ganancias que en el impuesto a valor agregado, si yo tengo un saldo a favor, no lo puedo utilizar. Y esto es un verdadero problema. Hay otras diferencias también, en mérito al tiempo las salteo. La fecha de cierre de ejercicio, no solo cuando se constituye la sociedad hay que tener en cuenta esto, sino también tener en cuenta que la fecha de cierre de ejercicio puede modificarse. Y esto tiene que ver a veces con la fecha de cierre de gestión, o si quiero hacer una fusión con otra sociedad, que a propósito de eso, no quiero dejar de mencionar en la planificación lo que es la reorganización societaria libre de impuestos. Es decir, el productor, la familia de productores, pueden acceder a una planificación haciendo decisiones, por ejemplo, y entregando campos o bienes que estén dentro de esas tierras o incluso inmuebles urbanos que estén dentro de una sociedad a cada uno de los generalmente futuros herederos y así
hacer una planificación libre, total, de todos los impuestos nacionales y, por supuesto, también los impuestos provinciales como es ingresos brutos. Es un proceso complejo, es un proceso que lleva tiempo, pero es un proceso muy conveniente a tener en cuenta cuando se producen divisiones de bienes. También tenemos el tema de imputación de renta, la venta de bienes de uso entre más de un ejercicio. Yo estoy cerrando en junio, vendo en mayo, me conviene por ahí vender en 2 cuotas porque puedo diferir el 50% de la utilidad al periodo siguiente. Y hoy por hoy diferir implica, ¿no?, un 30% de inflación, evidentemente una licuación de esa deuda. La retribución de los directores o socios es algo vital, indispensable, hay que ver qué metodología se utiliza porque tienen regímenes impositivos de ganancias distintos, si son honorarios, si son sueldos. Cuidado con los monotributistas, no abusen del panorama de un monotributista, puede ser cuestionado en varias medidas y hay restricciones a la deducción por parte de la sociedad. Los contratos agropecuarios, hay contratos agropecuarios, no solo existe el arrendamiento, sino una gran cantidad de contratos agropecuarios que son de carácter asociativo y que tienen muchas ventajas en el orden fiscal y también tienen consecuencias que siempre conviene analizarlas. La venta de bienes de uso, entre otros, no solo pueden ser maquinarias, sino también puede ser el propio inmueble rural, permiten diferir el impuesto a través de un régimen que se llama venta y reemplazo, que muchos lo conocen, pero hay que tener mucha prudencia en cómo se hace y cómo se comunica. La evaluación de los inventarios. Ahí vino el jefe, pero todavía no me voy a poner porque falta. La evaluación de los inventarios. La evaluación, me estoy refiriendo a los granos, a la hacienda, hay que pulirla y es un dato indispensable para temperar el impuesto final. Hay que analizar muy bien las categorías de hacienda que tengo, si efectivamente son de cría, son de invernada, cuáles son vientres, cuáles son los gastos que tengo en la futura comercialización de mis granos que tengo en stock, considerar y contemplar todos los gastos, contemplar el flete, contemplar todos los gastos y también los distintos procesos de zarandeo y todo que después se van a producir, que van a producir una cierta merma, ¿sí? El canje agropecuario lo puse porque es un tema muy específico, pero es un tema que es interesante. En definitiva, es cuando uno adquiere una maquinaria, por ejemplo, y la va a pagar a futuro, se compromete, por ejemplo, con granos. Este panorama permite que no haya flujo de fondos, si es un canje perfecto, y en consecuencia, si no hay flujo de fondos, no hay retenciones de impuesto a las ganancias y no hay retención de impuesto al valor agregado, aunque hay una pequeña percepción. Pero es una herramienta que es interesante utilizarla y hay que tener mucha precaución porque tiene muchas formalidades para ser cumplidas y es un contrato donde hay un compromiso de pago y si eso no se paga correctamente, estamos con problemas. El tema de pagos a cuenta parece algo muy elemental, pero me parece que es indispensable porque mucha gente se olvida muchas veces de la existencia de pagos a cuenta. Estoy refiriéndome esencialmente al impuesto a las ganancias. No me cierra. Yo empecé menos 25. Son por mi reloj y lo tengo 5 minutos adelantado. Si no, no puedo dar las propuestas. Les pido 5. Acá, pagos a cuenta. Impuesto al gasoil no hay que olvidarse, el impuesto al débito y crédito, en realidad el impuesto al crédito. Yo veía que tenías un cartel hace rato, pero no sabía de qué era, porque no tengo los anteojos puestos para esa distancia. La reducción de anticipos es algo que es indispensable. La utilización de los saldos a favor, parece mentira, pero tiene que ser lo más cercano posible. Y el control de retenciones y percepciones. Voy a las propuestas, ya estamos terminando, pero esto me parece indispensable. Una es el tema del régimen de coparticipación federal, es un verdadero problema. Hoy no le llega a las provincias el porcentual mínimo del 34% que debiera llegarle, en gran medida por la existencia del impuesto al débito y crédito y por la existencia de los benditos derechos de exportación cuya recaudación por la Constitución Nacional son del Estado Nacional. Con lo cual, del total de recaudación a las provincias les llega muy poco. ¿Qué hacen las provincias? Aumentan la presión fiscal, a pesar de que saben de que van a perder de todas maneras parte de la recaudación porque hay una curva de un señor Laffer que estudió que a partir de determinado momento de presión fiscal comienza fuertemente la evasión. Es necesario derogar los derechos de exportación
no tengo ninguna duda, y esto no necesariamente va a significar, y hay estudios hechos por FADA, entre otros, no va a significar una reducción de la recaudación, sino más bien un aumento probablemente por los incrementos de producción que se van a producir. En el IVA tenemos problemas muy grandes con la alícuota reducida. La gente cree que es un beneficio del agro. Hay muchas empresas hoy medias con 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de pesos de saldo técnico, que le dicen que es de la propia liquidación del impuesto, y a esto se agrega el problema del registro fiscal de operador de granos, que debiera derogarse, que yo creo que es absolutamente inconstitucional, y sigue vivito y coleando, y esto es preocupante. Por otro lado, hay que aplicar el ajuste por inflación necesariamente con el índice que podamos consensuar, y la actualización, como dije, de quebrantos y las deducciones y de los saldos a favor tendrían que actualizarse sí o sí. El nivel de perjuicio es enorme. Si llega a quedar el registro fiscal de operador de granos, tiene que cumplir una serie de condiciones a mi juicio, porque no es posible que por cualquier cuestión se suspenda o se excluya, y además la inscripción tendría que ser automática. Y aquí, para concluir, tenemos que reconocer que Einstein era un genio y dijo: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. No hay que permitirlo. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajuste las velas. Ajustemos las velas para lograr el equilibrio. Gracias.